Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Un saludo cordial a todas las personas presentes, a las autoridades que se encuentran y también un agradecimiento a Verónica Espinosa, ministra de Salud, por habernos considerado la Defensoría del Pueblo para participar en este evento que creemos que es muy importante. Ya tenía algunas dificultades para que esta charla quepa en 20 minutos, ahora voy a tener más dificultades todavía para que pueda caber en 15 minutos, pero estoy seguro que las ideas generales sobre esta charla van a quedar en la discusión, aunque probablemente no pueda llegar al detalle de cada uno de los temas a desarrollar. La siguiente, por favor. Vamos a hablar de exigibilidad de derechos económicos, sociales y culturales, los DES, como se los conoce. La siguiente, por favor. Me doy por satisfecho si es que al final de esta charla podemos contestar estas dos preguntas que están en pantalla. Al menos podemos contestar con ciertos criterios que nos puedan ir unificando en lo que consideramos que tiene relación a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. La pregunta es, ¿pueden los derechos económicos, sociales y culturales ser llevados al ámbito de justicia? Y la otra pregunta, si es que es así, ¿qué puede y qué no puede resolverse en sentencia respecto a los derechos económicos, sociales y culturales? Y voy a empezar con un ejemplo. Voy a empezar con el ejemplo de la vivienda, por dos motivos, para abstraerlos de este tema de la salud y de los medicamentos en los que van a estar todo el día y porque seguramente la vivienda, siendo un derecho humano, es el derecho más mercantilizado que existe. Y la pregunta sería, la pregunta difícil, si una persona lee la Constitución y dice que tiene derecho a la vivienda, pero no tiene una vivienda, ¿puede ir ante el juez a solicitar una? ¿Es posible que como derecho la vivienda pueda ser judicializado? La siguiente, por favor. Para el desarrollo de esta charla voy a intentar usar las siguientes categorías: exigibilidad y justiciabilidad, progresividad y prohibición de regresividad, derechos de exigibilidad inmediata y derechos de consecución progresiva, obligaciones de resultado y obligaciones de conducta y el ejercicio del derecho. Y por ahora me voy a detener en la primera, exigibilidad y justiciabilidad. ¿Es lo mismo? Si ustedes leen alguna literatura que nos habla de exigibilidad y justiciabilidad, a veces las equiparan. Yo sostengo que no es lo mismo. La justiciabilidad es una parte de la exigibilidad, es una forma de hacer exigible, pero la exigibilidad es mucho más amplia. Voy a decir lo que puede ser la clave de lo que quiero sostener en esta charla y que puede ser muy polémico inclusive. Los derechos humanos, desde que fueron positivados, escritos en la normativa internacional, están escritos en un lenguaje político, no en un lenguaje jurídico. Esto es clave, es difícil de entender a veces. ¿Qué significa? Significa que los derechos humanos, cuando nosotros leemos la Constitución o cualquier normativa de derechos humanos, no estamos leyendo la ley de inquilinato, el Código Civil o el Código Integral Penal, en donde inmediatamente lo relacionamos con llevar a la justicia a una situación de injusticia para que sea un juez el que resuelva. Cuando nosotros leemos articulado de derechos humanos, tenemos que pensar en cómo llevar esos derechos humanos, más allá de lo que pueda resolver un juez, a la vida real, a la vida cotidiana, a que el Estado se organice a hacer realidad esos derechos humanos. Eso significa que están mencionados, están traducidos en un lenguaje político y no en un lenguaje jurídico. La exigibilidad, por lo tanto, es mucho más amplia. El día martes de la semana que viene, la Secretaría Nacional de Planificación nos va a presentar toda la planificación del Estado ecuatoriano para los próximos 4 años. Y todo esto tiene que ver con cómo hacer realidad los derechos de las personas en el Ecuador, cómo ir progresando en estos. ¿Le dijo algún juez a Semplades que realice esta planificación? No, no le dijo ningún juez. ¿Es exigible para Semplades planificar cómo se van a ejecutar los derechos humanos en los próximos 4 años? Por supuesto, es exigible. La ministra de Salud hace poco dio directrices muy importantes que tienen que ver con el tratamiento de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Es hacer realidad estos derechos en la práctica ecuatoriana? Sí, por supuesto. Le dijo algún juez a la ministra de Salud,
¿Cómo tiene que dar esas directrices? No le dijo ningún juez. Esos derechos se traducen en lenguaje político para hacerlo realidad en la vida práctica en el Ecuador, sin que necesariamente intervenga un juez, aunque a veces puede ocurrir así. La siguiente, por favor. Nosotros sabemos que los derechos humanos están contenidos en instrumentos internacionales de derechos humanos. Ustedes tienen en pantalla los principales que quería traer a colación y hacer reflexión sobre algunos de ellos. Conocemos toda la Declaración Universal de Derechos Humanos con una particularidad que hago caer en cuenta. La Declaración Universal de Derechos Humanos no dividía categoría de derechos. Estaban todos mencionados en 30 artículos y eran entendidos como una integralidad de derechos. Y lo mismo ocurre con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En América están todos contenidos en una integralidad de derechos. Pero esta integralidad de derechos, luego, en la siguiente normativa internacional, se fue desglosando. Y así tenemos que, posteriormente, ya tenemos un pacto internacional de derechos civiles y políticos y un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué? Si los derechos son integrales, debíamos tener dos pactos. Además, curiosamente, los dos pactos son suscritos el mismo día, el 16 de diciembre de 1966. Los estados se reúnen y los dos pactos suscriben el mismo día. ¿Por qué los estados en el mundo tenían que tener dos pactos, pudiendo haber tenido un solo pacto internacional de derechos humanos? La respuesta es simple, porque los estados no pensaban dar el mismo tratamiento a los derechos, les iban a dar diferente tratamiento. Los estados dijeron, los derechos civiles y políticos son exigibles de manera inmediata y pueden inclusive traducirse en peticiones individuales ante los órganos internacionales. Dijeron, los derechos económicos, sociales y culturales, no. Esos no son exigibles de manera inmediata y no puede presentarse peticiones individuales. Esos tienen que realizarse de manera progresiva. Por eso los estados dictaron dos pactos. En América pasó algo parecido. En América se dictó la Convención Americana de Derechos Humanos, que si ustedes leen del artículo 3 al artículo 25, contiene netamente derechos civiles y políticos. Y hay un solo artículo que hace referencia a los derechos económicos, sociales y culturales, el artículo 26, al que vamos a ver después. Y en América, posteriormente, se dictó el protocolo adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que curiosamente, no permite que las personas puedan llevar un caso de derechos económicos y sociales a conocimiento del sistema americano, sino únicamente los derechos de educación y una parte de los derechos laborales. Un ejemplo aquí para que se visibilice. Siempre pongo este ejemplo. Algunas personas que ya me han oído lo van a recordar. En Chile, hace algunos años, hubo el caso de una profesora de escuela que llegó a ser ministra de Educación. Cuando era ministra de Educación tuvo un juicio político y en el juicio político la destituyeron. Así que ella pensaba regresar a su puesto de profesora de escuela. Resulta que había una norma que decía que una persona destituida del servicio público no puede ocupar un cargo público. Así que ella se sintió discriminada. Decía, a mí me destituyeron como ministra de Educación, no me han destituido del cargo de profesora de escuela. Ella quiso ir al sistema americano para reclamar su derecho. ¿Qué derecho todos pensamos que esa persona podía haber utilizado para ser reclamado? El derecho al trabajo, ¿no es verdad? El derecho al trabajo no es susceptible de petición individual en el ámbito americano, no se lo puede reclamar. Fíjense la limitación que existe de poder llevar un derecho económico, social y cultural, en este caso el derecho al trabajo, a un sistema internacional. Lo mismo, exactamente lo mismo, pasa con otros derechos, con el derecho a la vivienda, con el derecho a la salud, por ejemplo. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos en ese único artículo al que hacía referencia? Dice fundamentalmente que, refiriéndose a estos derechos, a los Estados partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura. Básicamente lo que está diciendo el compromiso de los Estados a nivel internacional fue
Los derechos civiles y políticos sí pueden ser exigidos inmediatamente, los derechos económicos, sociales y culturales se van a ir desarrollando progresivamente. Eso, en principio, sí tiene, por supuesto, mucho sentido. Lo que ocurrió en la práctica es que sirvió esta norma para que muchos derechos económicos, sociales y culturales sean guardados en el cajón y nadie ponga preocupación sobre su verdadero desarrollo. Lo puedo demostrar. Si ustedes revisan sus constituciones en el país, en sus países, generalmente todavía la mayoría de constituciones, la ecuatoriana ya no, la ecuatoriana sí hasta el año de 1998, la mayoría de constituciones permitía presentar las acciones constitucionales únicamente para derechos civiles y políticos. Y si ustedes llevaban un caso de derechos económicos, sociales y culturales donde un juez, inmediatamente le iban a decir que no es admisible, que esos derechos no se pueden justicializar y que por lo tanto, como son de desarrollo progresivo, no puedes llegar a conocer el derecho, rompiendo de esta manera con la integralidad de los derechos. Así es como se tradujo esta normativa internacional en nuestra normativa nacional. Ecuador, por suerte, ya rompió con ese modelo, y en Ecuador tenemos una norma que dice que todos los derechos son justiciables, que todos los derechos pueden ser llevados al ámbito de la justicia, exigibles, por supuesto, exigibles a través de política pública, de normativa, pero además que todos los derechos pueden ser llevados al ámbito de la justicia. Eso dice nuestra Constitución. Siguiente, por favor. Bien, para hacer la reflexión sobre si estos derechos que pueden ser llevados al ámbito de la justicia pueden, como en el caso de la vivienda, recuerden que tenemos el ejemplo en mente, solicitar una vivienda a un juez porque no tenemos una, veamos qué pasa con las obligaciones de los estados, cómo se desarrolla en los derechos humanos las obligaciones de los estados. Tradicionalmente se ha dicho lo siguiente: los estados frente a los derechos humanos tienen tres obligaciones: respetar, proteger y garantizar. Eso es lo que se ha dicho y eso es real, además. Primero, proteger no está en pantalla. Proteger significa que si un tercero va a violar los derechos de una persona, el Estado tiene la obligación de intervenir para que esos derechos no sean violados. De esta manera, protege. Respetar significa que el Estado tiene que abstenerse de hacer algo, es decir, no hacer algo que pueda significar la vulneración del derecho. Eso significa respetar. Y garantizar significa que el Estado está en obligación de armar todo el aparataje, estructura misma del Estado a través de políticas y normas, de instituciones, armar todo para que efectivamente esos derechos humanos que están en el lenguaje político puedan hacerse realidad en la vida de las personas. ¿Cómo se tradujo esto? Lamentablemente en un primer momento se dijo, en base a lo que he mencionado con respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al de Económicos, Sociales y Culturales, se dijo, el Estado, con respecto a los derechos civiles y políticos, tiene que abstenerse. De esa manera los va a hacer realidad. Ejemplo, el derecho a la vida. Para que el Estado cumpla con su obligación de respetar la vida, tiene que no matar. El derecho a la integridad personal. Para que el Estado cumpla con su obligación frente a este derecho, tiene que no torturar. Es abstenerse. Así se tradujo inmediatamente pensando en derechos civiles y políticos. Y los derechos económicos, sociales y culturales que tienen que realizarse progresivamente son los que el Estado tiene que garantizar. Así es como se tradujo en la práctica la realidad de estos derechos. Pero el tiempo nos va mostrando que esto es insostenible, que no se puede sostener. Por ejemplo, el derecho a votar, el derecho a elegir. El Estado, para hacer realidad el derecho a votar, cuando ustedes van un domingo a elegir a sus candidatos, el Estado, para que su derecho sea realidad, tiene que garantizar todo un aparataje que tiene que ver con las mesas, con las papeletas, con la gente capacitada, para que ustedes puedan votar. No es solamente no hacer. El derecho a la vida, para que el Estado pueda garantizar el derecho a la vida, tiene que capacitar a su fuerza pública a actuar adecuadamente. Entonces ya vemos que los derechos civiles y políticos también significan la posibilidad de y la necesidad de hacer, no solo de no hacer. Y veamos los derechos económicos, sociales y culturales. Si el Estado cierra una escuela, está vulnerando el derecho a la educación. Si el Estado cierra un centro de salud, está vulnerando el derecho a la salud. También
el no hacer se traduce en los derechos económicos, sociales y culturales. Con esto quiero concluir en esta parte lo siguiente: todos los derechos, de manera integral, por ser independientes e interdivisibles, merecen el mismo trato de respetar o de garantizar. Significa de no hacer o de hacer. Significa de abstenerse o de hacer y montarse todo un aparataje institucional de políticas públicas para poder hacer realidad estos derechos. Siguiente, por favor. Esto que estoy mencionando se tradujo entonces de esta manera en las obligaciones de los estados. Ya no era solamente abstenerse o hacer. Esto se tradujo de la siguiente manera. Se dijo: hay derechos de exigibilidad inmediata. Por ejemplo, el que mencioné, el derecho a la vida. Hay derechos de exigibilidad inmediata y por lo tanto las obligaciones del Estado son de resultado. Nosotros le podemos obligar al Estado a que responda con un resultado para proteger ese derecho, porque ese es de obligación inmediata. Pero hay derechos de consecución progresiva, y esos derechos de consecución progresiva significa que la obligación del Estado se traduce en una obligación de conducta. Ya no podemos obligarle al resultado, pero sí le tenemos que decir al Estado que adecúe su conducta para que progresivamente ese derecho llegue a ser realidad en la mayor parte de la población, si es que es posible en toda la población. Y eso significa, adecuar su conducta significa precisamente planificar, dictar política pública, garantizar la institucionalidad suficiente y todo lo que pueda significar el montaje del Estado para que precisamente vaya consiguiendo progresivamente el cumplimiento de esos derechos. Esas son fundamentalmente las obligaciones del Estado. ¿Cómo? Progresividad y provisión de regresividad. Esos son los límites que nos va poniendo los principios de cumplimiento de los derechos humanos. Le dice al Estado: mire, usted adecúe su conducta progresivamente, intente no regresar, no se vaya para atrás, lo que ya consiguió no puede echarse para atrás. Esto es progresivo. Si es que se echa para atrás, tendrá que justificar precisamente por qué lo hizo, porque las circunstancias obligaban. Pero progresivamente implica que siempre tenemos que ir ganando espacio para el cumplimiento de los derechos, para adelante. ¿Que se tienen que cumplir inmediatamente? No. La teoría de los derechos humanos no manifiesta eso con respecto a ningún derecho. Vuelvo a decirlo. Si es que eso fuese así, los derechos humanos estarían dados en clave jurídica, judicial, y no están dados en clave judicial, están dados en lenguaje político. La siguiente, por favor. Para concluir, ahora sí, retornemos a las preguntas iniciales y a los ejemplos que quiero poner con respecto a esto. Pregunté yo al principio: ¿pueden los derechos humanos ser llevados al ámbito de la justicia? La Constitución dice que sí. Si es que son llevados al ámbito de la justicia, ¿qué puede y qué no puede resolver entonces un juez con respecto a ese derecho? Aquí es importante que el juez valore siempre el ejercicio del derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Volvamos al ejemplo. Una persona no tiene vivienda, dice: mira, me acabo de encontrar con el artículo de la Constitución que dice que todos tenemos derecho a la vivienda, así que me voy a ir donde el juez a solicitar una vivienda. Llega donde el juez, solicita una vivienda, el juez obviamente le va a decir: mire, yo no puedo darle una vivienda. El Estado tiene que armarse de tal manera para que progresivamente y de manera planificada intente que todos sus ciudadanos tengan una vivienda digna, pero yo no puedo darle esta vivienda. No, señor juez, fíjese bien, ¿sabe qué pasa? Que yo ya estaba en ejercicio del derecho, yo ya tenía una vivienda y el Estado me la quitó. Eso es otra cosa. Veamos cómo se la quitó. Puede ser que la vivienda sí pueda ser llevado a la justicia y que efectivamente la persona tenga la razón si es que estaba en el ejercicio del derecho. Pero si no estaba en el ejercicio del derecho, posiblemente ese derecho no va a tener una respuesta positiva judicial, sino que el juez le va a decir que ese derecho sí se tiene que ir cumpliendo progresivamente. Con la salud pasa exactamente lo mismo. O puede ocurrir exactamente lo mismo. El juez, al momento de resolver sobre las situaciones de la salud, va a tener que valorar varias cosas que son las que he venido sosteniendo en esta charla.
una de las primeras cosas que va a tener que valorar es si es que esa persona estaba en el ejercicio del derecho, si tenía el ejercicio del derecho. Primero, para saber si es que el Estado actuó de mala manera o no. Segundo, si no estaba en el ejercicio de ese derecho, entonces el juez tendrá que valorar cómo el Estado progresivamente va a ir cumpliendo con ese derecho. En el derecho de la salud, quizás como en tantos otros que tienen que ver con la vivienda, con la educación, con muchos derechos económicos, sociales y culturales, es fundamental que antes de que podamos llevarle al sector justicia, esos derechos se hagan realidad en el ámbito de la política pública y de la institucionalidad del Estado. Bueno, con esto concluyo. Espero que efectivamente esta charla haya cabido en los 20 minutos que me propuse. Muy amable.